Capítulo 30. El marqués de Surrey junto con los Garrison, dos empleados de estos, y la ayuda de los criados de la casa, estaban realizando el inventario de las pertenencias del conde de Oakham. Lady Elizabeth se había marchado al día siguiente al que se dio lectura al testamento. Saber que estaba en paradero desconocido, les hacía sospechar que la viuda pretendía ocasionarles problemas en el futuro. Pero todos ellos estaban convencidos, que cualquier problema que ella pudiera causar sería perjudicial para ella misma. Todos estaban preparados para dicha eventualidad. De hecho, pese a la intención del marqués de respetar el legado del conde para su esposa, los Garrison se mostraron como tres montañas inamovibles, y habían procedido con los trámites para declarar nulo el matrimonio del conde. Varios de los amantes de la condesa viuda habían sido interrogados por el magistrado encargado del asunto, y todo parecía indicar que, en un par de meses, Lady Oakham volvería a ser la señorita Elizabeth Manning. Por otra parte, la sucesión de su hijo Peter en el título progresaba de manera bastante satisfactoria, y hasta su padre el duque de Gloucester había sacado toda su artillería pesada en el parlamento para conseguir agilizar los trámites. Solo quedaba negociar el pago, y los Garrison eran los encargados del regateo. La posibilidad de que Lady Elizabeth se hubiera marchado con Charles le congelaba la sangre. A pesar de todo lo que sabía, gracias a su amigo, la familia seguía manteniendo las distancias con su hijo, por orden del duque. Una orden que en aquel momento podría ser beneficiosa para su hijo, independientemente de los servicios que hubiera podido prestar a la corona a través de su hermano. El marqués se había sentido tentado de informar a su padre, el duque de Gloucester y a su heredero de la verdadera naturaleza de los servicios prestados por Charles a la corona, pero se convenció a sí mismo que era más seguro para su hijo mantener dicha información en secreto. Volvía de la casa de su amigo cuando le anunciaron que su hijo Peter lo estaba esperando. «Quería hablar contigo», saludó este. «Eso me han dicho». «¿Te quedarás a comer?» «Por supuesto». «Entonces hablemos antes de que tus hermanas y tus sobrinos nos descubran. Vamos al estudio». «Me voy a España». «Deberías dejar tu comisión en el ejército. Pronto serás un conde». «De eso quería hablarte». «Si algo me pasara, ¿qué ocurriría con el título?» «Me parece que no me va a gustar esta conversación». «Contesta, ¿hay alguna posibilidad de que pueda dejárselo a Charles?» «Ahora no puedes legar lo que no es tuyo. Deberías esperar al menos a que la Cámara de los Lores lo apruebe». «¿Cuánto tiempo tardarán?» «La última sesión es el 30 de junio. Si no lo aprueban antes de esa fecha, habrá que esperar al otoño cuando se reanuden las sesiones». «Bueno, si algo me sucediera, quiero que intentes que el título recaiga sobre Charles». «Sería necesario un testamento formal, o algo parecido». «No puedes legar lo que no tienes», insistió su padre. «Pero puede pasar que muera después de que me hayan concedido formalmente el título». «¿Entonces sería posible?» «En teoría, sí, pero no puedo permitirlo. Al haber aceptado el cambio de apellido has renunciado a tus derechos sobre el ducado. No podemos prescindir de Charles. Y si algo le pasará a John». Los ojos del marqués se cubrieron de sombras, que Peter no supo interpretar. Lord Charles Horton, por su parte, se encontraba con su hermano mayor en Escocia. Lord John estaba ayudando a inspeccionar los libros de la propiedad, así como las reformas que serían necesarias para el sueño que había empezado a germinar en la cabeza de Charles: dedicarse a la cría de los caballos de caza. Se encontraban examinando los establos, dos pabellones perfectamente adecuados para dicho fin. «Es evidente que el conde de Oakham sabía muy bien lo que hacía», le comentó John a su hermano al comprobar la buena administración de la propiedad. «Pronto recibirás la herencia de la abuela. Espero que esto te haga reflexionar sobre lo que quieres en tu vida». No había reproche en la voz de John, pero sí la condescendencia que le caracterizaba cuando se dirigía a otras personas. Aquello molestó a Charles, que le sonrió como recompensa. «¿Te molesta mi suerte?» Lord John lo miró con sus ojos de acero, lo traspasó de un modo que hizo que Charles se arrepintiera de la pregunta. Trató de mantener la sonrisa en sus labios. «Estoy aquí contigo. Me has llamado tú para que te ayude. He dejado todo lo que tenía que hacer para venir contigo, para ayudarte. Si tuviera que matar por ti, lo haría. Durante un tiempo estuve tentado de asesinar a la cortesana que te mantenía, pero siempre fuiste un niño brillante. Sabía que saldrías solo del problema en que te metió esa mujer. Estoy feliz de que el conde, por las razones que fueran, te haya dejado este pedazo de tierra donde podrás poner paz y distancia para reflexionar sobre lo que esperas del resto de tu vida. No me molesta tu suerte. Estoy encantado con ella». «Pretendía ser una broma», justificó Charles. «No tengo mucho sentido del humor», dijo John en aquel tono que había utilizado durante toda la conversación, más propia del parlamento que de una conversación entre hermanos. «Yo te enseñaré», dijo Charles. «Espero no tener que matar por ti. No sé si sería capaz». «Estoy convencido de que no podrías». «No sé si eso habla bien o mal de mi valor», bromeó Charles. «Habla estupendamente bien de la persona que eres». Lord John comenzó a caminar desde el establo hacia la casa principal. «John, hay algo que quería contarte». «Necesito contarte». «Sé que no tienes nada que ver con esas muertes». «Nunca pensé otra cosa». «¿Sabes por qué el abuelo no confía en nuestro padre?» Lord John lo miró de nuevo,
pero esta vez en el interior del acero de sus ojos, brillaba una luz de diversión. Apenas esbozó una sonrisa y continuó caminando hacia la casa. Charles entrecerró los ojos para observar a su hermano mayor. ¿Podía ser que fuera mucho más que un caballero estirado? Bueno, lo era. Era su hermano. Pero nunca lo había visto como ahora. De repente el mundo le pareció un lugar menos triste. No estaba en Celina ni Oakham, porque allí estaba John. Comenzó a caminar de nuevo, pero esta vez no trató de ponerse a la altura de John. Lo seguía a 2 pasos de distancia mientras le observaba con cariño. John se detuvo al llegar a la entrada. Espero que no te acostumbres a caminar detrás de mí, es sencillamente irritante. Soy una persona irritante, bromeó Charles, poniéndose a la altura de su hermano. Bastante irritante, pero uno se acaba acostumbrando. Charles no pudo evitar la carcajada que salió de su garganta. Capítulo 31. El embarazo de Rose hacía que pareciera una especie de pato danzarín. El bebé parecía haberse instalado cómodamente en el vientre de su madre de canto. La tripa sobresalía bajo sus pechos medio metro por delante de ella. 15 días antes, su vientre apenas estaba abultado en una curva que se disimulaba a la perfección en los vestidos de talle alto. El marqués había ordenado a Edmund ir a Fowey a esperar noticias de Peter. Durante varios días, estuvieron discutiendo sobre si sería conveniente el viaje a Fowey en el estado de Rose. La idea de separarse de Rose le molestaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Sin embargo, al verla tan oronda y patosa consideró que era puro egoísmo el llevarla con él, y que ella estaría más cómoda en Londres, o en Oxford. Antes de marcharse, Edmund le enseñó los juegos de joyas que había heredado del conde. No quería introducir a Elizabeth en ninguna de sus conversaciones, pero debía hacerlo. Le contó todo mientras le fue mostrando las reliquias. Había colocado las joyas sobre la cama. A Rose le parecían maravillosas. Las miraba mordiéndose el labio inferior. Su marido supo que no las quería, e intuyó la razón. No me gustaría que te acordaras de ella. Cuando las llevara, confesó al fin. Eso no pasará. Gracias a ti he podido librarme de una gran mentira que ocupaba toda mi vida. Ella está muerta para mí. La rotundidad de Edmund no la convenció. Lo habría comprendido si él hubiera confesado la única verdad que tenían pendiente entre ellos. Los hijos que Elizabeth pudo haber engendrado durante los 2 primeros años de su matrimonio, no podían ser suyos, por la simple razón de que él nunca la tomó hasta su regreso de Escocia. Yo creo que sí pasará. Puede que no pienses en ella con amor, pero inevitablemente te acordarás de los hijos que pudiste haber tenido con ella. No, no me gustan. Realmente creo que se las ha ganado, como te dijo. Si pienso en ella, será para compararla contigo y eso me hará quererte más, si eso es posible. De todos modos, no las quiero. Las guardaré para las hijas que tengamos. Ellas no tienen que saber la historia, solo las lucirán. Cada juego vale una pequeña fortuna. No pretenderás negar el beneficio a nuestras hijas por un orgullo que, en este caso, no tiene sentido. Creo que deberías devolvérselas a Peter cuando se case. Pertenecen a la familia de Oakham. Es justo que sean de las mujeres que lleven su nombre. Hablaremos de eso a mi regreso. Edmund deseaba aquellas joyas. Al igual que Elizabeth pensaba que se las había ganado. Cuando fue consciente de su mezquindad, tomó la decisión de entregárselas a Peter el día en que se casara. Se lo diré a Peter cuando me encuentre con él en Fowey. Será nuestro regalo de bodas. Espero que eso le anime a buscar una esposa, bromeó. Me preocupa su fe en mí. Quizá tu padre y Lord Stirling tengan razón. Puede que no esté preparada para asumir que mis decisiones pueden llevar a gente a la muerte. Nadie está preparado para algo así. En cualquier caso, tú no decides. Simplemente utilizas esa mente maravillosa para sacar conclusiones. Las decisiones están por encima de nosotros. Y nuestro único deber es intentar que cuenten con el mayor número de informaciones veraces, para que la decisión que finalmente se adopte sea la mejor para Inglaterra. ¿Tú no decides?, preguntó ella mirándole incrédula. Realmente, es mi padre quien decide, y Lord Stirling, y por encima de ellos el ministro de la guerra, por encima desde el primer ministro. Y cuando éste lo hace, tiene en cuenta otras opiniones como las del Consejo de Guerra. Incluso el ministro de Hacienda interviene para regatear el dinero que se necesita. Visto así, me parece hasta extraño que puedan acertar alguna vez. Las joyas fueron guardadas en la caja fuerte del vestidor de Edmund. A pesar de lo que le había dicho a Rose, siempre le harían recordar lo estúpido que puede llegar a ser un hombre cuando se enamora de la mujer equivocada. El día anterior a la marcha de Edmund a Fowey, Rose comprendió que no deseaba permanecer cómodamente esperando su regreso, así que dio la orden a Jenny para que preparase su equipaje. Me voy contigo. Estoy segura de que seré más útil en Fowey que en Londres o en Oxford, donde ni siquiera puedo pasear con esta enorme barriga. En Fowey podré ser de más utilidad, aunque no me levante del sillón. Allí solo me tendrás a mí para entretenerte. No necesito a nadie más. El viaje a Fowey les llevó 2 días más que la vez anterior. Pero a diferencia del primero que hicieran, las palabras llenaban algo más que los silencios. Las noches se llenaban de caricias mutuas que, aunque no alcanzaban la altura de la pasión que habían estado compartiendo, llenaba sus noches de placer y ternura. La piel de Rose recibía las caricias con una sensibilidad nueva. Ambos temían hacer daño al bebé con el movimiento del amor, y alcanzaban el placer por turnos.
gozando tanto al dar como al recibir. Era una nueva forma de amar que habían descubierto juntos, aun cuando las caricias fueran eternas en el tiempo, y entre hombres y mujeres a lo largo de la historia. Ellos las sentían diferentes porque era la piel del ser amado el tocado, y las manos y los labios del amante, quien tocaba. El cielo les esperaba cada noche, y llegaban a él por todos los caminos de la piel. Cuando el carruaje paró frente a la casa de Fowey, el mayordomo salió a recibirles. En su expresión siempre tosca, había esta vez una indignación difícil de justificar. «¿Qué ocurre?», preguntó Edmund. «¿Tiene visita?», Milord se limitó a decir, y antes de que pudiera preguntar o añadir algo más a su escueta contestación, entró en la casa. La incertidumbre les duró poco. Lady Elizabeth había salido a recibirles a la puerta. El rostro de Edmund se crispó, y un músculo de la garganta empezó a palpitar. «¿Qué demonios haces aquí?», preguntó conteniendo la rabia a duras penas. Rose los miró a ambos. No pudo encontrar en la lógica de su mente la explicación a lo que estaba viendo, así que se limitó a mirarlos. «No sabía que la traerías contigo», dijo Elizabeth ignorando deliberadamente la pregunta. «Pensaba que pasaríamos una temporada juntos». Miró a Rose. «Solos. No sé qué estás tramando, pero te quiero fuera de mi casa, ahora mismo. No puedo irme en mi estado, y lo sabes. Los primeros meses son los peores. El médico me ha prohibido viajar en todo caso. Pues deberías haberte quedado en tu casa, o en la del padre de la criatura. Sea quien sea. Al menos reconoce tu parte en este asunto», dijo Lady Elizabeth con dignidad fingida. «Creo que será mejor que entre», dijo Rose pasando al lado de Elizabeth. Esta la cogió del brazo y le enfrentó la mirada. «Siento las molestias, pero me aseguró que usted no vendría». «Lamento haberles fastidiado la diversión», contestó mirando a la mujer con una frialdad que podría haber congelado la mano que le sujetaba del brazo. Elizabeth la soltó. «Hay una posada en el pueblo. Estoy segura que recibirá ahí el trato que se merece». «Puede que lo haga», contestó sonriendo, satisfecho de ver el daño que sus palabras habían causado. «Con usted aquí, no será lo mismo de todos modos. Espero que vayas a visitarme. Tenemos muchas cosas que tratar». «Señor Paul», gritó Edmund. El mayordomo apareció enseguida. «Espero que se ocupe de sacar a esta mujer y sus cosas de mi casa. Después me gustaría oír por qué se le permitió quedarse». Edmund pasó al lado de Elizabeth sin prestarle atención, subió las escaleras hacia la habitación de Rose. La puerta estaba cerrada. Lo intentó entrando por la puerta de comunicación entre ambas habitaciones. Cerrada. Golpeó la puerta. «No es verdad», gritó a través de la madera, como si los gritos pudieran derribar el obstáculo. «La señora necesita descansar», oyó decir a Jenny a través de la puerta. «Le agradecería, milord, que no gritara. No la moleste en este momento». Cuando bajó a la planta baja para encararse con Elizabeth, esta estaba sentada en uno de los sofás de la sala, esperando que una de las criadas le sirviera una taza de té. «¿Te has vuelto completamente loca?», signo de interrogación, bramó Edmund. «Supongo que no pensarías que me iba a conformar. He consultado a un abogado. No me interesan tus problemas. Si no te vas, te juro que te arrastro fuera de esta casa». «No seas antipático, Edmund». «Me marcharé, pero después de hablar». Él se acercó a la ventana. Con el sol a medio camino en el cielo, podía ver más allá del bosque, la forma de los acantilados. Trató de acompasar los latidos de su corazón a su respiración pausada, y se obligó a controlar el deseo de golpearla que le quemaban las manos. «Di lo que tengas que decir. Te doy un minuto». «No tardaré tanto», dijo dejando sobre la mesa la taza de té. «Hasta que no se descarte que puedo estar embarazada, nadie puede tocar la herencia de Occam. Un heredero legítimo convertiría en nulo el ridículo testamento anterior. No dudo que puedas estar embarazada, pero Occam jamás te tocó». «Eso lo dices tú». «Eso lo dice él en su testamento. De hecho, si impugnas el testamento, se impugnará el acuerdo matrimonial. Y te aseguro que mi tío no descansará hasta declararlo nulo. Si te empeñas te quedarás sin nada». «Habrá que esperar de todos modos a lo que resulte de mi embarazo», dijo desafiante. «Espera si quieres, pero en otra parte». «Quiero las joyas», dijo levantándose. «Me pertenecen. Además, no se las merece». «Puede que te haya engañado haciéndote creer que es honorable, pero se rumorea en Londres que trató de escaparse con Lord Mortimer. Ya ves que no somos tan diferentes». «Por supuesto que no puedes ver la diferencia. Tú eres incapaz de reconocer la honorabilidad y la decencia, querida». «¿Acaso no te convencí de mi honorabilidad durante 10 largos años?», preguntó ella desafiante. «Es eso lo que no puedes perdonarme, ¿verdad? El haberte engañado». «Eso es algo que no puedo perdonarme a mí mismo. Tú has dejado de formar parte de mi vida y de mis pensamientos hace mucho. Lamento comunicarte que tu minuto ha terminado». Capítulo 32. Fowey, julio de 1805. Rose se mantuvo encerrada en su habitación durante 2 días y 2 noches. Ian intentó inútilmente durante ese tiempo que comiera algo, pero Rose lloraba, dormía y bebía té con mucho azúcar. Ya no lo hacía para aquietar su estómago, sino su ánimo. A pesar de los intentos de Edmund de hablar con ella, Ian resultó ser el mejor perro guardián de su señora, hasta que empezó a preocuparse por la falta de apetito de Rose. Solo entonces salió contra su enemigo natural, el vizconde de Courtwin. Al tercer día le permitió entrar en la habitación. Rose estaba tan débil que no pudo impedírselo,
Él se arrodilló al lado de la cama. Rose llamó cogiendo su mano. Ella trató de retirarla de su contacto, pero parecía que las fuerzas la habían abandonado por completo. Te amo. Ya no importa, dijo casi sin voz. Las lágrimas se acumulaban entre sus pestañas. No tengo fuerzas para creer en ti, para luchar por ti. Yo lucharé por los dos. Te amo, repitió junto a su boca, bebiendo sus lágrimas. No deseo tu amor. No deseo nada de ti. Rose parecía vencida. Ella siempre está entre nosotros. Siempre aparece. ¿Cómo puedes creerla después de lo que ha pasado entre nosotros? Estaba aquí. Y tú querías dejarme en Londres. ¿Cómo podría no creerla? Debes confiar en mí, dijo besándola castamente sobre los labios. Apenas un leve contacto. Preferiría que volviéramos a nuestro acuerdo originario, dijo ella. Su mirada se encontró con la de su marido. Reconoció el dolor que se reflejaba en los ojos de su esposo, pero su propio dolor le impedía comprender. Al ver a Elizabeth en la casa, algo se había roto en su interior, algo muy frágil, como si le hubieran succionado la vida, la alegría. Al menos come algo, por nuestro hijo. Ella no reaccionó. Así que Edmund ordenó a Jenny: trae una bandeja. Rose deseaba negarse, pero ya no le alcanzaba la rabia para luchar, así que tomó una taza de té muy azucarada y mordisqueó una tostada con mermelada, que le sabía amarga al paladar. Edmund indicó a Jenny que se marchara. Después de un instante de duda, la doncella salió del cuarto. No tengo nada que ver con la presencia de Elizabeth aquí. Piensa, Rose, ¿me crees capaz de traerte conmigo sabiendo que me esperaba ella? Tú no querías que yo viniese, murmuró. No, no quería, pero por tu salud. Pero, por el amor de Dios, ¿qué tipo de persona crees que soy para invitar a mi amante a mi propia casa? ¿Tu amante? ¿Sabes a lo que me refiero? También sabes que ella no significa nada para mí. Te amo, Rose. Daría mi vida por ti. La tostada empezó a tener un sabor más dulce a medida que se desmenuzaba entre sus dientes. Vio algo en su mirada que le hizo recuperar la confianza en él. Sin embargo, eso no hizo desaparecer el dolor que sentía en su pecho. ¿Qué pretende entonces?, preguntó tratando de incorporarse. Él la ayudó a sentarse en la cama, y le colocó varias almohadas a la espalda. Una vez instalada, le puso la bandeja en el regazo, le sirvió un té con 5 cucharadas de azúcar. ¿Por qué se comporta de ese modo? Quiere las joyas que nos legó Cam. Piensa utilizarlas para pagar al abogado e impugnar el testamento. Debes avisar a tu tío. Lo sé. ¿Dónde está ella ahora? Supongo que estará en la posada. ¿Irás a verla? No. He dado orden de que no le permitan entrar en la casa, y he avisado al guarda para que tampoco le permita entrar en las tierras. Pero, no estoy orgulloso de lo que esa mujer ha hecho conmigo, Rose. He confiado en ella y la he amado. Vio el respingo que dio su esposa. Creía haberla amado, rectificó entrelazando sus dedos con los de ella. Me duele más el engaño que el desamor. ¿Lo entiendes? Sí. ¿Confías en mí? Sí. Pero a veces recuerdo la razón por la que nos casamos. Tengo miedo de que simplemente estés enojado con ella. Quizá en el futuro te des cuenta de que es a ella la que amas. Eso no pasará. No puede haber amor sin respeto. Eso lo he aprendido contigo. Edmund vio que Rose se estaba quedando dormida. Permaneció en la habitación con su mano entrelazada con la de su esposa, hasta que ella se durmió. Salió al pasillo y encontró a Jenny apoyada sobre la pared, esperando. Quédate con ella. Volveré a la hora de la comida con otra bandeja. Sí, milord. Cualquier cosa. Estaré en el estudio. Sobre la mesa del estudio le esperaban varias cartas, y algunos mensajes codificados que su hombre le había dejado vueltos del revés. Procedió a ordenar el correo, las facturas a un lado, y las cartas a otro. Se centró entonces en los mensajes, y comprobó que Peter había estado ocupado en el norte de España. Por un momento dudó si pedirle ayuda a Rose, pero prefirió no molestarla, y durante el resto del día se pasó descodificando los mensajes. Solo descansó para comer y cenar, lo que hacía en la habitación de Rose, con ella. Al llegar la noche, Rose estaba completamente recuperada del viaje, del disgusto y de los 2 días que llevaba sin comer. Él se recostó a su lado en la cama, pero se limitaron a comentar el contenido de los mensajes hasta que el sueño les alcanzó. Al día siguiente, los dos bajaron al estudio donde esperaban varios mensajes más. El ceño de Rose advirtió a Edmund de que algo le preocupaba. ¿Qué piensas? Ninguno de estos mensajes han podido decodificarse con FIT. ¿Qué quieres decir? En el código FIT no existe la I. Es una de las cosas que lo hace seguro. Aquí puedes comprobar que hay varias palabras con esa letra. Estos mensajes están manipulados. Rose despejó el centro de la mesa, y tomó los mensajes codificados en una de sus manos. Advirtió la mirada de orgullo y reconocimiento con que su marido la contemplaba. La veía como una compañera además de una esposa. Se sintió terriblemente satisfecha. Estos dos son de mi hermano. Para diferenciar sus mensajes de los demás, inventamos una palabra clave. Él eligió la palabra tumbado. No es una palabra común en el contenido de los mensajes, pero es fácil de conectar. Ninguno de estos mensajes es suyo, pero su nombre aparece codificado al final, argumentó Edmund. Lo que nos lleva a 2 cuestiones. Alguien está mandando esos mensajes haciéndose pasar por Peter y Virgil, alguien con acceso al código, y a la misión. Están prisioneros, terminó Edmund. Pero Rose no estaba pensando en eso, sino en Elizabeth. Ella había estado en la casa,
Seguramente los criados convencidos de su relación con su marido no le impidieron deambular libremente. Podría ser, dijo ella sin atreverse a poner sus pensamientos en palabras. No estaba segura si pensaba la lógica, o solo se trataba de la antipatía natural que sentía por Elizabeth. La mayoría habla de las órdenes dadas por Napoleón de atacar los intereses ingleses en las colonias, e insisten en que el canal está seguro. ¿Sigues pensando que la idea de Napoleón es invadir Inglaterra? Estoy segura. Hasta ahora solo ha conseguido perjudicar económicamente a Inglaterra impidiendo la llegada de barcos mercantes a nuestra costa, atacando nuestras colonias en América, pero Napoleón quiere el control de toda Europa. Ha demostrado ser brillante, y en cuanto consiga abrir un camino en el canal, y desembarcar sus hombres en suelo inglés, no tendrá demasiados problemas en llegar hasta Londres. Supongamos que tienes razón. ¿Qué crees que deberíamos hacer? Déjanos engañar. Es evidente que Perseo debe ocupar un puesto importante para haber llegado tan lejos, así que, la orden que debe salir del almirantazgo es la de mandar a nuestra armada a las colonias, dejar que nos vean los franceses en el Atlántico, y volver de inmediato a defender las costas inglesas, dijo Rose convencida. Cariño, dijo Edmund sonriendo, no tienes que convencerme. Estoy totalmente de acuerdo con que esas son las intenciones de los franceses, y que seguramente la forma más inteligente de actuar sea la que propones. Pero esas decisiones no nos corresponden, aunque presionaré para que se adopten las medidas adecuadas. La cuestión que me preocupa es, si los mensajes no los ha enviado ni tu hermano, ni mi primo, como han llegado a estar sobre la mesa de mi estudio. Ambos se quedaron mirando durante menos de una fracción de segundo. ¿Sabía ella? No le dio tiempo a Rose a terminar de formular la pregunta. Por supuesto que no. No por mí en todo caso. Aunque sus ojos se nublaron cuando recordó lo cerca que había estado de confiarle los secretos de Inglaterra a su amante. Occam era uno de los nuestros. Eso explicaría la forma en que se hicieron con el código, dijo más para sí que para su esposa. Aunque sinceramente me cuesta imaginar a Elizabeth en algo así. ¿Por qué no? Rose preguntó con dureza. Le pareció que él la estaba defendiendo. Siempre me pareció demasiado vulnerable. ¿Estúpida? Lo cierto es que el único estúpido en esa relación era yo. Ella solo lo parecía. Sonrió tristemente. Si estamos en lo cierto, debemos dejar que crea que ha conseguido engañarnos. Pero no podemos dejar que se marche sin averiguar qué sabe y con quién está colaborando, aunque no dudo de su inteligencia. No creo que esté sola en esto. Tendríamos que tenderle a alguna especie de trampa. Debes ir a verla. Edmund miró a Rose y pudo ver la inseguridad que se reflejaba en su rostro. ¿No desconfiarás? He decidido confiar en ti. Lo que no significa que no tenga miedo de que puedas volver a sentir algo por ella. Pero es necesario que ella piense que de alguna manera ha recuperado tu interés. No será necesario llegar a tanto. En este momento a Elizabeth le importan más las joyas que me dejó el conde que recuperar su relación conmigo. Yo no estaría tan segura. En todo caso, las joyas serán nuestro señuelo. ¿Cabe la posibilidad de que alguno de los criados esté colaborando con ella? He pensado eso también, pero todos los criados de la casa han sido cuidadosamente seleccionados debido a que este suele ser un punto de reunión de la red. Explícame entonces por qué la dejaron entrar, dijo Rose. Él se mostró avergonzado. Supongo que dieron por hecho que seguía siendo mi amante, dijo evitando su mirada. La rabia renació en el pecho de Rose, y a su pesar, supo que no podía perdonarle. Lo amaba, quizá más de lo que nunca sería capaz de amar. Su mente lógica le perdonaba, pero su corazón era un órgano distinto. Sus sentimientos estaban en carne viva, y de repente comprendió que la relación con su marido no era algo entre ellos dos, sino consecuencia del desamor y la rabia que él sentía por su amante. Trató de convencerse que la magnitud con la que se manifestaban sus sentimientos los últimos días era producto de su estado de gestación, pero ni el pensamiento más lógico podía evitar que las emociones le salieran disparadas como bombas de cañón. Unos minutos de silencio entre ellos les parecieron siglos mientras Rose trataba de tragar las lágrimas de la rabia y la desesperanza. Edmund trataba de adivinar los daños que su relación con Elizabeth había causado a su matrimonio, y la forma en que debería luchar para borrar de Rose cualquier dolor en el futuro. Mañana me iré a Londres, dijo Rose al final. Informaré a mi padre y al tuyo de lo que ha sucedido, y creo que deberías hacer creer a Elizabeth que estás nuevamente interesado en ella. En este momento confío plenamente en ti. Sé que tus sentimientos no interferirán en el objetivo de descubrir qué tiene que ver la condesa con los mensajes falsos. No quiero que te vayas. Te amo, dijo Rose, pero no lo suficiente para olvidar todas las acciones egoístas y desconsideradas que has tenido conmigo. De alguna manera, creo que no habías quedado con ella aquí, pero, aún así, sigo sintiendo rencor por ti. Sé que seguramente esté exagerando mis sentimientos debido a mi estado, pero no puedo evitarlo. Te amo. También la amabas a ella apenas unos meses atrás. La conversación se vio interrumpida por el mayordomo. La condesa viuda de Occam ha enviado un mensaje. Están esperando una respuesta. El señor Paul colocó la bandeja donde se encontraba el sobre, delante del vizconde. Rose miró al señor Paul, quien parecía manifestar con aquel gesto que no mantendría secretos para la dueña de la casa, una lealtad que a Rose, como el amor de su marido, le llegaba tarde,
porque nunca debió permitir que la condesa se alojase en su casa en primer lugar. Cuando Edmund terminó de leer la nota, se la pasó a Rose. Edmund, querido, estoy desesperada, entiendo tu desprecio, tu rencor, pero si alguna vez me amaste, si alguna vez fui digna de tu amor, ayúdame. Ven a verme a la posada, mi vida corre peligro. El impulso de Edmund cuando terminó de leer la carta, fue levantarse y correr hacia la posada, no porque el amor le moviese a partir a la llamada de su antigua amante, sino por un instinto más primario de protección. Ya no la amaba, pero Elizabeth a pesar de todo, era parte de su vida, y si estaba involucrada con los agentes franceses, no dudó que su vida peligrase. Tuvo que reprimir el impulso y en su lugar mantener la calma y entregarle la nota a Rose. La observó mientras la leía, no pudo adivinar qué pensaba ella. ¿Quién ha traído el mensaje?, preguntó Rose al mayordomo. El hijo del posadero. Que le diga a la condesa que la veré en media hora, dijo el vizconde sin dejar de mirar a Rose. El mayordomo se estiró y su gesto podría haber correspondido fácilmente con la orden de remover el estiércol en los campos. Asintió levemente. Media hora después, Edmund era conducido a la habitación de la primera planta de la posada, donde la condesa viuda de Ockham le esperaba. Las contraventanas de madera de la habitación estaban cerradas. La habitación estaba en penumbra. ¿Elizabeth?, preguntó al cuerpo que parecía acurrucado sobre la cama. Caminó hasta la ventana y abrió los portillos. La luz recorrió el cuarto. La mirada de Edmund se enfocó en el cuerpo de la mujer. Estoy aquí, dijo molesto por la falta de respuesta del cuerpo. Se acercó más, y la giró empujándola suavemente del hombro. La cara de Edmund palideció. ¿Quién te ha hecho esto?, preguntó, mirando la cara hinchada y amoratada de la mujer. Oh Dios, Edmund, gimió la mujer con voz entrecortada. Los labios presentaban costras de sangre en una de las comisuras, y en el centro del labio inferior. Si no conociera también a la mujer, hubiera dudado incluso que fuera ella, de lo irreconocible que estaba. ¿Te ha visto el médico?, preguntó sentándose en la cama. Su mano le acariciaba suavemente la espalda. Ella negó con la cabeza. Las lágrimas trataban de hacerse hueco a través de las rendijas que eran sus ojos. Edmund se levantó, y desde la puerta gritó al posadero que fuera a buscar un médico. Volvió a su lado. ¿Quién te ha hecho esto?, preguntó de nuevo. Ella escondió la cara en la almohada. Él acariciaba su cabeza tratando de consolarla del dolor que debía estar sufriendo. Apenas 5 minutos después, se oyeron golpes en la puerta. Edmund abrió, y entró el doctor Emerson. Ambos se saludaron estrechando sus manos. ¿Qué ha pasado?, preguntó el doctor. Edmund ha tratado de matarme, dijo Elizabeth dirigiéndose al doctor. La expresión de Edmund reflejó la incredulidad. Miró al doctor al que conocía de toda la vida. Este le miró y en sus ojos adivinó la condena. Luchó contra las ganas de golpearla de verdad y las de marcharse. Finalmente permaneció en el cuarto mientras el doctor reconocía a la condesa. Ni el doctor le pidió que se marchase, ni ella tampoco. Cuando el médico comenzó a desnudarla para tratar de examinar el alcance de la paliza, las piernas de la mujer estaban amoratadas. Se podía ver sangre entre sus piernas. Tiene 2 costillas rotas, y múltiples magulladuras en todo el cuerpo. Parece que la hubieran violado. ¿Qué diablos ha pasado? Créame cuando le digo que la encontré así. Ella me mandó llamar. En cuanto la vi, avisé al posadero para que le buscase la frialdad en el tono del vizconde. No convenció al médico. Un poco más de compasión por parte del vizconde quizá le hubiera hecho dudar de la afirmación de su paciente. ¿Quién te agredió?, preguntó el doctor a la condesa. Él, dijo señalando a Edmund, pero no podía hablar, por lo que podría ser que lo estuviera acusando como todo lo contrario. Eres una zorra mentirosa, pero no mereces lo que te ha pasado, dijo Edmund. Había venido a tratar de negociar contigo el asunto de las joyas. ¿Es eso cierto? La mujer trató de mirarle a través de las rendijas que eran sus ojos. Edmund, amor, dijo ella tendiéndole una de sus manos. ¿Eso no es cierto que el vizconde le ha golpeado tan salvajemente? Supuse que era él, dijo entre dientes. Mover los labios parecía dolerle bastante. Fue uno de tus criados quien me citó en la parte trasera de la posada. Entonces ha sido tu esposa quien lo ha mandado. Le daré láudano para que pueda pasar unas pocas horas sin dolor. Es mejor que no hable o le sangrarán los labios nuevamente. El doctor realizó las curas sin enfrentar la mirada de la pareja. Edmund, quédate conmigo, dijo mientras el láudano hacía efecto. Lo haré, pero antes dime, ¿cuál de mis criados te hizo esto? O el láudano hizo su efecto, o Elizabeth fingió dormir para no tener que contestar. 2 horas después Lady Elizabeth estaba siendo instalada en la habitación de invitados de la mansión. Rose no pudo evitar sentir lástima por la mujer al ver el estado en el que se encontraba, y saber el alcance de la agresión que había padecido. A pesar de su inconstante estado de ánimo respecto de su marido, decidió permanecer en Fowey. El instinto o la falta de comprensión acerca de los acontecimientos le hicieron empezar a cuestionarse el verdadero objetivo de Lady Elizabeth o de la gente para la que trabajaba. Sus sentimientos personales quedaron relegados y su mente lógica empezó a trabajar buscando todas las implicaciones de los hechos acaecidos en los últimos días. Al día siguiente recorrió el camino que había aprendido durante su luna de miel. No pudo ascender toda la cuesta debido a la pesadez de su embarazo, pero el tiempo era agradable.
se sentó sobre un tronco que estaba caído para tratar de recuperar la respiración. Su mente seguía dando vueltas a los porqués, cuando se vio sorprendida por una sombra que la cubrió por completo. Al levantar la vista, reconoció al hombre que tenía enfrente. «Es un placer conocerla», finalmente dijo el hombre. «Espero no haberla asustado». «El placer es mío, Excelencia. Necesito su ayuda. ¿Me dedicaría unos minutos?» Capítulo 33. Habían transcurrido 8 días desde que la condesa viuda de Ockham había sido instalada en la mansión del conde de Carrick. Las costillas rotas por la paliza no le permitían abandonar la cama. Las magulladuras de su rostro habían desaparecido. Edmund la visitaba por las mañanas y por las tardes. Rose, por su parte, se sentía como un alfiletero donde estaban clavados decenas de alfileres que la llenaban de sentimientos contradictorios. Aun cuando no advirtió ningún interés especial en su marido respecto de su antigua amante, había conseguido una cierta serenidad mental que le permitió ser capaz de distanciarse de sus emociones para analizar la situación. No siempre lo conseguía. Ella estaba gorda e hinchada. Ni siquiera podía consolarse en los brazos de su marido, porque apenas cabía en ellos. Por contra, estaba Lady Elizabeth, que había recuperado su belleza a pesar de los restos de moratones. Se la veía preciosa. Los celos no necesitan tener razones para aparecer. Cuando lo hacen van generando un rencor que se dirige directamente contra el ser amado. Durante todo el tiempo que había permanecido ahí, Lady Elizabeth se había mantenido alejada tanto de Rose como de Edmund, pero desde su ventana vio a un hombre llegar a caballo. Decidió que su clausura había durado demasiado, o quizá estaba interesada en los mensajes que acababan de llegar. Bajó despacio y con gran esfuerzo, sujetándose las costillas, hasta la biblioteca donde el matrimonio se encontraba en ese momento. Se quedó pegado a la puerta tratando de escuchar. En el tiempo que Edmund sacaba de la caja fuerte los libros de tapas negras donde se encontraban las claves para descifrar los mensajes, Rose los había descifrado. «Tenemos que mandar urgentemente el mensaje al alto almirantazgo», dijo Rose. «No es que me guste alardear, pero finalmente resultó que tenía razón, y en cuanto nuestros barcos dejen el Canal de la Mancha, el comandante Walter se retirará de su puesto para abrirle un pasillo a los franceses para que puedan alcanzar Inglaterra». Su marido sonrió dulcemente, orgulloso. Desde que llegaron a Fowey no habían vuelto a compartir intimidades ni confidencias. A pesar de compartir la cama cada noche, su relación parecía haberse transformado en una tibia amistad, algo más que una mera camaradería. Antes de que ella pudiera imaginarlo, estaba entre sus brazos. La mirada de Edmund encontró la suya. «Si pudieras imaginar lo feliz que me haces. Eres perfecta para mí». «¿Cómo puede nadie imaginar que debajo de esa piel tan dulce se esconda Redouce?» La besó en los labios con ternura y volvió al trabajo. Entrambos mandaron todos los mensajes. En realidad, Rose codificaba y él actuaba como su asistente. Edmund había tomado la determinación de cortejarla, seducirla y enamorarla para borrar cualquier rastro de reserva o inseguridad, y a la vista de los últimos acontecimientos era una tarea que tenía que ser postergada, no solo por el trabajo, también por el tamaño de su esposa. «Es una pena que no puedas ver la cara de Lord Stirling ni la de mi padre cuando se enteren de las noticias. Tienes que mandarles un mensaje donde simplemente digas». «Se lo dije». Ella sonrió con los ojos, agradecida y emocionada. Hubiera deseado un abrazo, mejor un beso como el que le había dado antes, pero había algo que la retenía a mostrarse tan cariñosa como deseaba. Edmund tiró de la campanilla para llamar al señor Paul. Lady Elizabeth tuvo tiempo de entrar en la sala de visitas antes de que ésta apareciera. Se encontraba feliz. Acababa de descubrir lo que todos los agentes franceses estaban buscando. No estaba segura de poder llegar hasta la casa del pueblo donde esperaba su contacto. Se sentó a pensar en la forma en que podría avisarle, sin levantar sospechas. Estaba bastante satisfecha consigo misma. Conservaría el título de condesa, a cambio de no revelar la identidad de la codificadora, lo que acabaría haciendo. Edmund era suyo y lo quería de vuelta. Empezó a maquinar la forma en que debería actuar para ganarse su confianza hasta que volviera a sus brazos para consolarse por la muerte de su esposa. Cuando el señor Paul entró en la biblioteca, quedó esperando las órdenes. «Debe llegar a Londres en 3 días», dijo, y el mayordomo le hizo una señal de asentimiento. Entre ellos se cruzó una mirada de entendimiento. La doncella de Lady Elizabeth fue la encargada finalmente de llevar el mensaje al hombre que esperaba en el pueblo. Un gigante vestido de negro, después de escuchar a la mujer, solo dio un orden. «Tiene que conseguir que abandone la casa, que se meta en la cama con Lord Cortwin si es necesario». Aquel mismo día Lady Elizabeth decidió bajar a cenar al salón. Ayudada por su doncella, consiguió bajar las escaleras controlando bastante el dolor que parecía estar sufriendo. Cuando Rose la vio, miró a Edmund esperando una reacción frente a la intromisión de su antigua amante en sus momentos de privacidad. «Me alegra comprobar que te encuentras bien», dijo Edmund. «Eso significa que pronto podrás regresar a Londres, o a donde quieras que te propongas ir». «Aún no me encuentro recuperada para viajar», contestó la mujer, y adoptando una actitud arrepentida, se dirigió a Rose. «Espero que no te moleste que haya bajado, pero llevo demasiado tiempo encerrada en mi habitación». Por otra parte,
tengo un asunto importante que hablar con los dos. Me pareció que este podría ser el mejor momento para hacerlo. Ciertamente me molesta, y no consigo imaginar de qué podríamos tener que hablar nosotras, contestó Rose. Imagino que para que tú te sientas a gusto, debo ser yo la que se sienta fuera de lugar en mi propia casa. En primer lugar, tenemos a nuestro querido Edmund como tema en común. Sigue diciendo te amo después de saciarse en el amor, y ese lunar que tiene en la cadera, no es realmente encantador. Suficiente, cortó Edmund. Si tienes algo importante que decir, te escuchamos. De lo contrario me veo obligado a pedirte que regreses a tu habitación. Quería hablaros de Redouce. Hoy he descubierto su identidad y ya he informado a mi contacto del asunto. La cuestión es, os digo dónde está mi contacto para que lleguéis a tiempo de evitar que difunda la información, o me vuelvo a mi habitación a disfrutar de mi cena en soledad. Ambas mujeres miraron a Edmund para que fuera él quien decidiera si Elizabeth se quedaba o debía retornar a su habitación. Con gesto galante tomó la mano de la mujer, y la ayudó a sentarse frente a Rose. A continuación, tomó asiento en la cabecera de la mesa, con ambas mujeres a cada lado. No puedo imaginar algo mejor que cenar con las dos mujeres que amo. Dos verdaderas inteligencias. Eso dice mucho en mi favor. ¿Todavía me amas, Edmund?, preguntó Elizabeth mirando a los ojos de Edmund. No se puede mandar en el corazón. Él decide a quién amar, lo merezca o no. Rose pudo oír el sonido de cristales rotos en su alma. Elizabeth en cambio sonrió y su rostro se iluminó, convirtiéndola en alguien diferente. Su belleza se había transformado en algo sublime con una simple sonrisa. Rose comprobó que, a pesar de todo, no se muere ni de amor, ni de rabia, ni de celos. Luchó consigo misma para permanecer sentada a la mesa. No pensaba huir de lo que fuera que descubriera en aquella cena, pero sería definitivo para ayudarle a tomar una decisión acerca de su marido. No podía vivir con el miedo constante a perderle por aquella mujer. Todos cometemos errores, dijo Elizabeth mientras apartaba los guisantes a la orilla del plato, pero las personas civilizadas discuten los problemas y buscan soluciones. Puede que hayas descubierto una faceta de mi vida que te disgusta, pero en el fondo, sigo siendo la misma. Todavía te amo. Miró a Rose a los ojos en los de esta podía verse las lágrimas formándose. Aquello fue otra pequeña satisfacción para la condesa. Creo que Edmund nos quiere a las dos. Yo estoy dispuesta a compartirlo. Si no quiere que los franceses sepan quién es usted en realidad, deberá aceptar esta posibilidad. Creo que quizás sería mejor que usted se lo quedara entero. Al fin y al cabo, nuestro acuerdo matrimonial se limita a engendrar herederos para el título, contestó Rose. Me parece que no estoy dispuesto a dividirme en partes, así que tendrán que tomarme entero por turnos, dijo Edmund en tono frívolo. Quizá no sea tan mala idea. Necesito una mujer y es evidente que mi esposa no está en condiciones de aguantar mi peso. Eso le haría daño al niño. Las orejas de Rose estuvieron a punto de salir disparadas de su cabeza. De repente todo se volvió rojo sangre. Sin ser consciente realmente de lo que estaba haciendo, cogió el cuchillo de la carne y lo clavó en el antebrazo de su marido. Edmund, con reflejos de gato, la tomó de la muñeca y la desarmó. Sus miradas se encontraron. La sorpresa y el dolor brillaban tras la mirada de Edmund. El odio se concentraba en los ojos de Rose. Apenas le soltó la muñeca, ella huyó del salón. Creo que es mejor para todos que se vaya, dijo Elizabeth con aquella dulzura que durante tantos años le había mantenido en sus redes. En su estado no es bueno para el bebé que sufra de disgustos. Será lo mejor, dijo, quitándose la chaqueta con ayuda de uno de los lacayos mientras el otro había salido en busca del mayordomo. El señor Paul apareció con una bandeja en la que traía vendas y una crema para la herida. Elizabeth continuó comiendo, mientras Edmund era tendido en la cabecera de la mesa. La manga de la camisa por encima de su codo estaba arruinada por la sangre de la herida. Que preparen el equipaje de mi mujer, se marchará por la mañana a Londres. La orden de Edmund sobresaltó al señor Paul, quien asintió manifiestamente contrariado. Con el antebrazo vendado y en mangas de camisa, continuaron cenando como si nunca hubiera sido apuñalado. Rose no había regresado a la habitación. Necesitaba huir a un lugar donde nadie pudiera encontrarla. Salió a la noche y caminó deprisa balanceando su enorme cuerpo a los lados. La oscuridad y el viento cálido consiguieron calmar parte de la desesperación. Sus pasos la llevaron sin querer al pequeño valle escondido. Al bajar por la pendiente resbaló, cayó sobre su trasero. Al tratar de levantarse, una de las manos donde apoyaba su peso perdió el apoyo sobre la piedra, y al resbalar esta, se torció la mano haciéndole caer hacia ese lado. La inercia la llevó medio metro por la pendiente. Cuando consiguió frenarse, se quedó quieta, recuperando la razón. De repente se encontró completamente agotada, y pensó que si se tumbaba sobre el suelo la muerte la encontraría. No era capaz de articular ningún pensamiento lógico, solo podía ver las imágenes de su marido y Elizabeth juntos. Media hora después de haber llorado hasta la extenuación, fue llegando el alivio. A pesar de la calidez de la noche, su cuerpo temblaba de un frío que venía de dentro. No podía volver a la mansión, comprendió que tampoco podría pasar la noche a la intemperie.
A pesar de que poco antes había deseado morir, no lo deseaba en ese momento. Se levantó con cuidado y ascendió la pendiente a 4 patas. La barriga la desestabilizaba en algunos momentos, y entonces tenía que arrodillarse para no dejarse caer de nuevo hacia abajo. Con fuerza de voluntad y bastante esfuerzo llegó al camino. Desde ahí podía ver las luces de la casa. Se orientó y tomó el sendero que la llevaría hasta el camino del pueblo. Eran 5 kilómetros de camino, pero era más fácil de caminar hacia un objetivo que pararse a pensar. El regresar estaba descartado de su mente. Los cascos de un caballo rompieron su concentración. Por suerte el camino estaba bordeado por zonas arboladas. No le fue difícil esconderse en la maleza a tiempo para que el jinete pasara por su lado sin percibir su presencia. Desde la oscuridad de su escondite no pudo distinguir la identidad del hombre que galopaba como el diablo en dirección al pueblo. Imaginar que era Edmund la llenó de una sensación de amarga alegría. De nuevo, las lágrimas empezaron a correr a raudales por sus mejillas. Se quedó sentado un buen rato recostada sobre el árbol que le había servido de parapeto. Cuando consiguió calmarse se puso en pie con cierta dificultad. El bebé que llevaba en sus entrañas parecía decidido a balancearse dentro de ella y poner en peligro su estabilidad. Finalmente decidió seguir el camino en paralelo, y eso le costó tropezar con el saliente de una roca. El dedo gordo de su pie empezó a gritar un dolor agudo, haciéndole olvidar, por un momento, el dolor sordo de su muñeca. Regresó al camino. La noche solo permitía ver las siluetas de los árboles a la vereda del camino, y este parecía desaparecer en cada curva de su trayectoria. Pero al menos, era de tierra aplastada y sus pies embutidos en unos zapatos de seda solamente padecían los dolores de las secuelas de su aventura en la pendiente. Rose percibía las consecuencias de su huida como leves molestias en comparación con el caos devorador que le recorría las venas. Repentinamente un caballo se cruzó en su camino. Ella trató de girar y volver al bosque, pero antes de que pudiera hacerlo, unos brazos enormes la colocaron sobre el caballo. El terror se hizo hueco entre el tumulto caótico de pensamientos y sentimientos, cuando comprendió que el hombre que se alejaba con ella no era su marido ni nadie que ella hubiera visto antes. Capítulo 34. Después de la cena Edmund y Elizabeth pasaron al salón. Cuando el lacayo les sirvió unas bebidas, brandy para él y oporto para ella, se marchó dejándolos solos. Elizabeth era la mujer que Edmund recordaba. Te extrañé, dijo él. Lamento mucho lo que pasó, contestó ella evitando su mirada. Seguramente no sea el mejor momento para hablar de esto, pero nada de lo que dijo Occam en su testamento era cierto. Puede que mi comportamiento posterior a tu boda haya contribuido a que las mentiras hayan sido más fáciles de creer, pero estaba consumida por los celos y la rabia. Esa es mi única excusa. Quería causarte el mismo dolor que yo sentía. Eso ya no importa, dijo él sentándose en una silla frente al diván donde ella se había acomodado. He tomado cariño a mi esposa. No deseo que sufra innecesariamente. Creo que me ama. No creo que acepte nuestra relación, ni, aunque su vida, como es el caso, dependa de ello. Así que debemos ser discretos. Una ráfaga de malicia atravesó la mirada de la mujer, que enseguida se tornó blanda. Desde luego, no estoy orgullosa de lo que tengo que hacer para conservarte, pero eres lo más importante en mi vida. Necesito a Rose para conseguir un heredero, y al menos un repuesto. Sonrió de un modo íntimo. Podremos prescindir de la discreción en cuanto mi esposa me dé los hijos que necesito. No discutiré contigo, dijo ella demasiado sumisa, incluso para la antigua Elizabeth. Quiero tenerte en mi vida. No me importa el precio que tenga que pagar. Edmund empezó a mirar su silueta con admiración. La respiración de Elizabeth se hizo más profunda, y sus pechos llenaron hasta rebosar el escote nada discreto de su vestido. Edmund los miró como si estuviera decidiendo cuál de ellos comería primero. Por desgracia, tendremos que esperar a que se marche por la mañana para completar nuestra reconciliación, dijo resignado. Elizabeth se inclinó hacia él, intentando mostrar más de su cuerpo, y pasó sus manos en una lenta caricia por las piernas de Edmund, desde la rodilla hasta la entrepierna. Él le cogió las manos entre las suyas antes de llegar a su objetivo. Con las manos entrelazadas empezaron a juguetear con los dedos. Él le acariciaba la palma con los pulgares. Ella me perdonará si cree que solo he recuperado una vieja amistad, por mucho que pueda molestarle, pero no lo hará si comprueba que duermo contigo. ¿Cómo podría comprobarlo? Mi esposa y yo dormimos juntos. Nunca imaginé algo así, dijo Elizabeth casi divertida. ¿No es un poco burgués? Ciertamente. Ahora ya has descubierto la verdadera razón de mi matrimonio. Ella es la codificadora. No solo tengo que asegurarme de que siga trabajando, sino que lo haga con agrado. Además, así puedo protegerla personalmente. No creo que sea seguro para ti dormir esta noche con ella. Señaló la herida con un gesto. Seguramente esté profundamente dormida cuando me acueste. El embarazo, ya sabes. Elizabeth no percibió el tono irónico de la última frase de Edmund. Trató de zafar sus manos para poder acariciarle, pero él las llevó a su boca, y fue besando y lamiendo cada uno de sus dedos. La puerta se abrió y entró el señor Paul. Su rostro estaba lívido. Los miró y su malestar se manifestó con un ceño que le hacía juntar las cejas sobre la nariz. ¿Ocurre algo?, preguntó Edmund molesto por la interrupción y por el desagrado manifiesto del mayordomo.
Con desgana soltó las manos de Elizabeth. Lady Rose ha desaparecido. Los ojos de Edmund se convirtieron en dos diamantes afilados. ¿Cómo ha podido desaparecer en plena noche? No lo sé, milord. Acabo de ver a Jenny en la cocina, y al preguntarle cómo se encontraba la señora me ha dicho que no había subido a su habitación, por lo que había regresado a la cocina. ¿Habéis registrado la casa? Sí, milord. Hasta hemos revisado los establos. No falta ningún caballo. ¿A qué estás esperando? Organiza a todos los criados de la casa para que la busquen por los alrededores. Por supuesto, milord. Edmund se levantó de la silla, ayudó a Elizabeth a ponerse en pie, y depositó un beso suave sobre su nariz. Si algo le pasa a mi esposa, le dijo con dulzura, te mataré. La expresión de Elizabeth cambió al comprender las palabras de Edmund. Lo miró directamente a los ojos tratando de comprender si había escuchado bien. En ese momento se dio cuenta que Edmund podía llegar a cumplir su amenaza, sin pestañear. Hasta ese momento no descubrió que bajo el títere que ella había estado manejando durante tantos años, había un hombre que no se detendría ante nada. Los criados estaban reunidos en el vestíbulo de la mansión esperando órdenes. Elizabeth lo siguió con el desconcierto pintado en la cara. Bertie, ordenó Edmund a uno de los lacayos, vigilarás que la condesa de Ockham no salga de sus habitaciones hasta que mi esposa regrese. Si intenta huir, se lo impedirás de cualquier modo. Si es necesario, mátala. No será necesario, titubeó Elizabeth, que parecía comprender finalmente la trampa donde ella misma se había metido. Por supuesto que es necesario, dijo Edmund en un tono aterciopelado más propio de un amante. Mientras el lacayo se llevaba a Lady Elizabeth, otro de los lacayos se acercó al conde. Hemos seguido a la doncella de la condesa esta tarde. Habló con un hombre y no se le ha vuelto a ver. Moviliza todo el personal. Quiero que busquen sobre todo por las ensenadas. Si alguien quiere secuestrar a mi esposa, lo normal es que tenga algún barco dispuesto para hacerlo. Por tierra sería imposible pasar desapercibido. Pero ella se ha ido por su propio pie, milord, dijo el lacayo. En ese caso, estará en la posada. Que alguien vaya a comprobarlo. Mejor, iré yo mismo. Capítulo 35. Las noticias de Fowey llegaron a Londres el día 12 de julio de 1805. Lord Stirling y el conde de Carrick se reunieron con el primer ministro apenas media hora después de haber decodificado los mensajes. A pesar de que Rose no había seguido el consejo de su marido, las miradas de los jefes de las redes parecían sentir el ya te lo dije como un reproche silencioso. Rápidamente las órdenes fueron impartidas. El Tempest, el barco más veloz de la Armada británica, tendría que ir en busca de los barcos que se dirigían a la Martinica para ordenar su regreso al mar Cantábrico. Varios emisarios salieron hacia el norte de España y Gibraltar para transmitir las nuevas órdenes al resto de la flota. Las actividades del alto almirantazgo, como una reacción en cadena, movilizaron a los agentes franceses en su afán por advertir a Francia de los planes británicos. La red silenciosa de Carrick actuó en suelo británico, mientras la de Stirling empezó a moverse a lo largo del continente, alertando a los altos cargos de los regimientos que permanecían en el continente. El capitán Gardin había ocupado su cargo como ayudante del almirante Walter. Se encontraba encubierta observando las gaviotas que indicaban que la Martinica estaba a pocos días de distancia. El vigía avistó un barco francés que emprendía el regreso de vuelta a casa y dio la alarma. En el camarote del almirante Walter, sus oficiales trataban de decidir entre dirigirse a la Martinica o perseguir al barco francés y proceder al ataque de este. Las órdenes son claras, dijo el capitán. Debemos proteger y custodiar la Martinica. No podemos dejar marchar el barco francés, comentó el teniente Swan. Independientemente de las órdenes, estamos en guerra con Francia. Debemos atacar. El capitán se encontró solo en su tesis. La conversación entre los oficiales se fue calentando ante el empecinamiento del capitán, y el almirante tuvo que intervenir cuando, como uno solo, los oficiales insinuaron la cobardía del capitán. Seguiremos al barco francés, y si la mar es propicia atacaremos. Si los vientos nos separan del objetivo, daremos la vuelta para cumplir las órdenes. El malestar se había instalado entre los oficiales, y el capitán no estaba nada contento con las insinuaciones del resto de sus camaradas. Durante 2 días los vientos fueron propicios para ambos barcos, y poco a poco, las distancias se fueron reduciendo, aunque no lo suficiente para entrar en acción. Cada día la tensión parecía crepitar en torno a los hombres. No solo los oficiales parecían mantener una guerra soterrada, también los marineros aprovecharon estas diferencias entre los mandos para obtener ventajas, que se traducían en el descuido de sus propias tareas. El almirante Walter veía el resultado de aquella tensión, pero no terminaba de adivinar cuál era la verdadera causa. No siempre sus oficiales se habían mostrado de acuerdo en las decisiones que finalmente se adoptaban, pero ver que las disputas alcanzaban a los marineros, le llevó a reunir de nuevo a los oficiales de su fragata. Una indisciplina más por parte de alguien de la marinería, y procederé al arresto inmediato del oficial al mando. Una pelea más entre sus subalternos y serán castigados de manera ejemplar. ¿He sido suficientemente claro, señores? Todos asintieron, pero para su desconcierto, lo que pretendía ser una amonestación había incrementado la tensión y la desconfianza. Al día siguiente una vela de la mayor se soltó haciéndoles perder el viento durante más de 1 hora.
lo que propició una considerable ventaja para el enemigo. Aquella misma tarde, cuando prácticamente estaban a punto de dar la vuelta de regreso a la Martinica, les abordó el capitán del Tempos, y le entregó las órdenes del alto almirantazgo, que se leyeron frente a todos los oficiales. Nadie advirtió la palidez extrema del capitán cuando se disculpó para transmitir las órdenes sobre el rumbo a su segundo. El barco francés desapareció en el horizonte aprovechando la ventaja. El día 20 de julio había conseguido acercarse a la costa española, el mal tiempo no le permitió acercarse a tierra. Cuando el temporal remitió, emprendió de nuevo su camino para encontrarse con el resto de las fragatas. Fue rodeado por barcos enemigos que no tardaron en atacar. A pesar de la distancia que los barcos mantenían entre sí, a tiro de cañón el barco francés consiguió hacer blanco 2 veces, mientras los británicos solo habían conseguido quebrar su palo mayor. Cabalgando sobre la mar en calma se fueron acercando más fragatas, francesas e inglesas. El cielo y el mar se llenaron de humo y pólvora. Danzando un extraño baile, las fragatas se acercaban y alejaban al ritmo de los cañones. Parecían haber llegado a un punto muerto, donde la mayoría de las naves ardían por alguna parte, y como desarrapadas sin futuro, se acercaban tratando de abordarse, con la desesperación y dolor pintada en la cara de los combatientes. El almirante Walter fue herido y retirado del puente de mando. El capitán asumió el mando, retirando la fragata del combate y llevándola hasta las costas españolas entre el caos. El humo del fuego y el humo de los cañones no fue difícil pasar inadvertida. Lo difícil fue no encontrarse alguno de aquellos disparos que se lanzaban al azar. El día 22 de julio frente a las costas de Finisterre, la flota francesa amaneció destruida. La batalla había resultado dura, y la armada británica no parecía capaz de afrontar una nueva escaramuza, pero varias fragatas provenientes de Gibraltar terminaron de sellar el destino de los franceses, y de sus planes de invadir Inglaterra. 2 semanas tardó Peter en conseguir la información que hubiera podido evitar la batalla y la matanza. Pero por fin habían cazado a uno de los hombres de Perseo. El capitán Gardin fue apuñalado y arrojado al mar, poco antes de que el barco en el que viajaba llegara a puerto. Capítulo 36. En una pequeña casa de pescadores de la costa de Fowey, en una playa escondida a la sombra de los acantilados, se encontraba Rose. Había tenido tiempo para reflexionar sobre lo sucedido en la última semana. Durante los primeros 2 días se había sumido en un sueño reparador producto del agotamiento físico y mental. Su salvador o secuestrador había sido brusco desde el momento en que la bajó del caballo, y la arrastró al interior de la cabaña, donde la dejó sobre el pequeño camastro que ocupaba el único cuarto de la casa. Tuvo recuerdos intermitentes de esos primeros 2 días, donde era despertada para tomar sopa de pescado, y té demasiado amargo para su gusto. Al tercer día de su estancia ahí, despertó con una lucidez nueva. Un hombre estaba sentado en una de las 2 sillas, en la mesa que había frente al fogón. Observó el entorno antes de llamar la atención del hombre. La casa se componía de aquella única estancia. La cama iba de pared a pared en el fondo. Tenía la puerta frente a ella, pero la mesa y las sillas obstaculizarían su huida en el caso de que hubiera querido intentarlo. ¿Cómo se encuentra? Reconoció la voz del hombre. Mejor, Excelencia. Preferiría que no se dirigiera a mí de esa manera. Betwich es suficiente. Tengo aquí lo que hablamos. ¿Podrá hacerlo? Solo puedo intentarlo. Estoy poniendo mi vida en sus manos. La mía lleva en sus manos mucho tiempo. Es tiempo de igualar el marcador. El duque no pudo evitar sonreír a la mujer. Realmente era digna de admiración en todos los sentidos. Después de aquella primera conversación no hubo más. El hombre salió de la casa, y solo aparecía para dejar en la mesa la comida, marchándose a continuación. 2 días después se atrevió a salir de la cabaña para tratar de situar el lugar en el que se encontraba. No fueron necesarias las palabras para hacerla regresar a la seguridad de la cabaña. Apenas puso un pie fuera, escuchó el sonido de una pistola, y un segundo después la sintió sobre su oreja. Frunció el ceño molesto, pero regresó dentro. Entregadas las órdenes y cumplidas por quienes debían llevarlas a cabo, tanto Carrick como Stirling se centraron en la búsqueda de Redouce. Ambos coincidieron en que todos estos problemas estaban causados por su condición femenina. No les parecía normal que siempre la estuvieran secuestrando. Ninguno lo manifestó en voz alta, pero ambos imaginaron que una vez rescatada, la mantendrían constantemente vigilada para evitar una situación parecida. Atada a la cama del vizconde si era necesario. Todos los agentes habían sido movilizados, mientras Edmund mantenía a Elizabeth vigilada en la casa. Día tras día recorrió cada camino y sendero que partía de la casa hacia el pueblo. Preguntó a todos y cada uno de los habitantes de Fowey, y con ayuda de la mayoría de los lacayos, y las gentes del pueblo fueron examinando los acantilados. Incluso llegaron a descolgar al hijo del posadero por algunos de ellos durante la marea baja. No había rastro de Rose ni viva ni muerta. La desesperación de Edmund le impedía dormir más de 3 horas por día, y solo comía al despertar, de madrugada, y antes de que las partidas de búsqueda se reunieran se adelantaba a estas. En su desesperación, todas las culpas se acumularon en su interior. No dejaba de pensar que, si hubiera dicho o hecho cualquier cosa distinta, ella estaría ahí a su lado,
amándole como debía. Pero no estaba y era culpa suya. Si solo hubiera desaparecido Lady Rose, vizcondesa de Courtwin, hubiera podido templar los nervios y controlar el pánico, pero su esposa era Redouce, la codificadora buscada por los franceses, y estos estaban ahí, o de lo contrario no hubieran enviado a Elizabeth. Las posibilidades de lo que pudieran hacerle a Rose le provocaban una extraña sensación que hacía que su piel se separara de su carne. Por sus venas corría una niebla helada que había conseguido desterrar cualquier atisbo de compasión. Al regresar del cuarto día de búsqueda, decidió que solo tenía un camino que recorrer. Elizabeth, con el aspecto de un ser nacido del mismo infierno, subió hasta la habitación de Elizabeth donde ésta gozaba de las comodidades de su casa. Durante su cautiverio solo le había negado la salida del cuarto, pero eso estaba a punto de cambiar. Si sabes lo que te conviene colaborarás conmigo, y lo harás sin subterfugios. No entiendo de qué hablas. Edmund, realmente estás siendo bastante irracional. Si este es el trato que piensas darme, sería mejor que me marchara. Te marcharás al infierno. Pero antes haré que me supliques. Ella le miró desconcertada. ¿Dónde está mi esposa? ¿Cómo quieres que lo sepa? En un salto llegó hasta ella, la cargó sobre su hombro. Ante el rostro asombrado de la mayoría de los criados de la casa, la subió hasta el tercer piso. Entró en una habitación y mientras con una mano inmovilizaba el cuerpo de la condesa, con la otra abrió la ventana. Antes de que la mujer pudiera adivinar qué estaba pasando, se vio lanzada al vacío. Las manos de Edmund la tenía encogida por los tobillos. Por primera vez Lady Elizabeth comprendió que no se trataba de una mera amenaza. Supo que de nada le serviría fingir o desentenderse confiando en que Edmund sería incapaz de lastimarla seriamente. El terror le inundó cuando él la hizo balancearse hacia los lados. La falda del vestido caía sobre su cabeza. Te diré lo que sé, pero por Dios, no me sueltes. Empieza, dijo deteniendo el leve balanceo. Estoy muy cansado. Y si no te das prisa es posible que no puedas sostenerte el tiempo suficiente. Un hombre vino a verme a Londres, llegamos a un acuerdo, pero no tengo nada que ver con la desaparición de tu esposa. ¿Fue él quien te golpeó? Sí. Sabíamos que no me dejarías en la posada, aunque solo fuera para que yo no pudiera acusarte de haberme golpeado. Elizabeth daba sus explicaciones con el tono agudo del terror. ¿Dónde puedo localizarlo? No lo sé. El cuerpo de Elizabeth empezó a oscilar en el vacío. Una mano de Edmund empezó a deslizarse desde el tobillo al pie. Se escondía en una casa abandonada, una casa de pescadores. Te juro que no sé nada más. Supo que decía la verdad, porque era la casa donde había mandado a su doncella. La subió sin cuidado de que el cuerpo de la mujer no se golpeara o arañase con la áspera pared. Apenas la puso dentro de la habitación, cayó desplomada sobre sus piernas, y a pesar de su estado de ánimo, comprobar que la mujer le tenía miedo, fue la única satisfacción que consiguió ese día. Cuando llegó Peter en la mansión solo estaban el señor Paul, la cocinera y el lacayo que vigilaba a Lady Elizabeth. Tras ser informado de lo que estaba ocurriendo se unieron a las partidas de rastreo. Se encontraron con Edmund golpeando matojos en una zona de bosque a 3 kilómetros de la mansión. Peter comprendió que no era a su esposa la que estaba buscando, sino a su cadáver. Edmund levantó la vista hacia su primo. En ese mismo momento llegó Virgil Redcliffe donde se encontraban los dos. ¿Qué diablos ha pasado?, preguntó Virgil. Estaba furioso, y si la expresión de Edmund no hubiera sido tan triste y desesperada, seguramente se hubiera enzarzado con él en una pelea de puñetazos y patadas. Hace 10 días que Rose desapareció. Pensé que podrías ser un buen marido para mi hermana, dijo con rabia. Has resultado una gran decepción para mí y para mi familia. Respiró profundamente para controlar el nudo que se le había formado en la garganta. Cuando lo encontremos no voy a permitir que vuelva contigo. Edmund se embarró, pero encontró la excusa perfecta para desahogar toda su rabia. Quizá marido y hermano de la desaparecida hubieran acabado matándose, si Peter no se hubiera interpuesto entre ellos. ¿Has ido a la cala de Lowy?, preguntó Peter a su primo. Es imposible que esté ahí, mierda, gritó y se encaminó hacia su caballo. Los recién llegados le siguieron, galoparon en dirección oeste 3 kilómetros, después tuvieron que desmontar para ascender por una loma. Desde la cima pudieron ver la casa de Lowy. Llegar ahí era imposible si no se conocía el camino. Había un sendero de bajada, que era engañoso, pues se iba desviando hacia la derecha hasta quedar prácticamente al aire sobre la roca. Recordaban que había una especie de cueva. Voy a volver al pueblo, dijo Edmund. Trataré de llegar a la cabaña por el mar. Tú le dijo a Peter, ¿recuerdas la cueva? Su primo asintió. Después se dirigió a Virgil. Tú quédate aquí y vigila cualquier cosa que pase. Virgil asintió de mala gana. Sacó la pistola que colocó en su regazo después de sentarse. Durante 2 horas estuvo mirando el mar, la playa, la casita y los acantilados, perforando con su mirada a través del aire para descubrir cualquier cosa, pero todo a su alrededor transmitía calma, y como una premonición empezó a sentirse aliviado. No tardó en divisar una pequeña embarcación con varios hombres en la playa. Dio por supuesto que era Edmund hasta que descubrió un gigante entre ellos, el mismo que la había secuestrado unos meses antes. De la sombra de los acantilados surgió un hombre que se encaminó hacia los recién llegados. El primero en lanzarse al agua fue el gigante. Le siguieron 3 hombres,
En cuanto alcanzaron la playa, el hombre de los acantilados se acercó a ellos, estuvieron hablando y señalando la cabaña. El gigante cabeceó mostrando su acuerdo. Desde donde estaba no podía distinguir el rostro de ninguno de ellos. Otro barco se acercaba al primero, pero solo iban Edmund y 2 hombres más. Los del primer barco dispararon a los tripulantes de la nave que se acercaba, los hombres se tiraron al suelo dejando el barco a la deriva que se fue alejando de la playa. Cuando el barco que había llevado al gigante se disponía a perseguir al otro, oyeron un grito ronco y seco. La orden del gigante les cortó las intenciones. Virgil se había levantado al ver salir a su hermana de la cabaña. De repente le pareció que no podía quedarse ahí simplemente mirando. Tomó el sendero que le pareció era el camino más evidente. Por suerte el camino le obligaba a caminar despacio, teniendo que fijarse en dónde ponía los pies, y pudo ver el peligro antes de caer en el vacío. Regresó sobre sus pasos y trató de imaginar el camino que había seguido Peter, comprendió la conversación entre los primos, y buscó la entrada de una cueva. Había varias, algunas se terminaban a 2 metros de la entrada, otras continuaban en total oscuridad hacia las entrañas de la tierra. Se dio por vencido y regresó a la cima para al menos ser testigo de lo que fuera que estaba pasando. Vio la barca de su cuñado llegar a la orilla, la otra había desaparecido de su vista, ya no quedaba nadie en la playa. Desesperanzado se dejó caer de nuevo sobre la cima. Cuando Peter llegó hasta él 1 hora después a través de las cuevas lo encontró sollozando. Todo está bien, Virgil dijo, son de los nuestros. Capítulo 37. Mientras Rose era examinada por el médico, Edmund esperaba en el pasillo. Finalmente el doctor confirmó lo que ella había adelantado, que no tenía ningún daño. Los dos se encaminaron hacia el estudio donde esperaban Peter, Virgil y el duque, que la había llevado en brazos hasta el barco. A pesar del resultado de la aventura, Virgil la estrechó entre sus brazos en un abrazo incompleto porque la enorme barriga de Rose impedía la aproximación. Edmund se sirvió una copa para estar a la par con el resto de los caballeros presentes. El señor Paul llegó casi al instante con una bandeja de té. Había una enorme tetera junto con una taza y 2 azucareros. Rose miró al hombre con una gran sonrisa. Todo parece indicar que fue Polifemo quien contactó con Lady Elizabeth. Me temo que ha escapado, dijo Peter, y preguntó a Rose cuándo fue la última vez que lo viste. Suponiendo que fuera el hombre que me llevó a la cabaña, esta mañana entró a dejarme la comida del día. Al igual que a su hermano, la punta de las orejas se le enrojecieron por la mentira. ¿Suponiendo?, preguntó Virgil con una ceja levantada. Conocía demasiado bien a su hermana para dejar pasar el tono que ella había empleado. El hombre que me secuestró, y los que me han estado llevando la comida a la cabaña no eran el mismo. De hecho, creo que eran 4 diferentes. No pude verles el rostro, por la máscara, pero, aunque físicamente eran muy parecidos, hay detalles que me hacen pensar lo contrario. Decidió que era mejor ceñirse a la verdad todo lo que pudiera. ¿Qué detalles?, preguntó Peter. El hombre que me secuestró era bastante fuerte, pero no tanto como Beth. Su excelencia dijo mirando al duque. Nadie es más fuerte que yo, bromeó el escocés. Ambos intercambiaron una sonrisa cómplice, que nadie pareció captar. Uno de los hombres era zurdo y los otros eran diestros. Otro tenía una verruga en el doblez de la barbilla. El resto de las diferencias eran más sutiles. Betwitt le hizo un asentimiento imperceptible de admiración. ¿Una verruga en la barbilla?, preguntaron al unísono Peter y Edmund. ¿Sospecháis de alguien?, preguntó Rose, adelantándose a los otros dos. Es el nieto de Louis. Supongo que fue él quien escogió la cabaña para mantenerla oculta, dijo Edmund. Tenía que haber pensado en él, pero estaba demasiado aturdido y desesperado para pensar con claridad. ¿Qué vamos a hacer con ella?, preguntó Rose. Me la llevaré conmigo. No volverá a daros problemas, dijo el duque. Todos le miraron sorprendidos. Por supuesto ustedes me van a permitir rescatarla y ponerla a salvo. Su voz era absolutamente irónica. Todos se quedaron callados durante un momento. Después fue Peter quien asintió con la cabeza. A continuación, Virgil y Edmund. Solo Rose parecía reflexionar. No funcionará, dijo tajante. ¿Por qué no?, preguntó Betwitch. Yo seré su superior. Aunque me diga sus identidades, yo ya las conozco. No existe realmente un gran riesgo. Por favor, no se ofenda, dijo Rose. Usted no es capaz de controlar a Elizabeth. Ella encontrará la forma de dominarle, a usted, o a cualquiera que pueda serle de utilidad. No me parece una mujer que se dé por vencida con facilidad. Ahora que Celina ha muerto, insistió Betwitch. Ya lo tengo, dijo Edmund con una sonrisa gatuna. Ya sé lo que haremos con ella. No es negociable. Yo me llevaré a Elizabeth, dijo el duque. 2 semanas después volvieron a reunirse en Courthouse. Todos bebían brandy de contrabando en el estudio del conde, acompañados de Stay de Redcliffe, mientras Rose en su habitación había decidido maldecir a los hombres en general y a su marido en particular. Con cada contracción las maldiciones iban aumentando en intensidad y volumen. 1:15 después de haberse puesto de parto, nació el bebé. El parto ha sido muy fácil, dijo la matrona sonriendo. Si esto ha sido fácil, no quiero imaginar un parto complicado. Sinceramente no creo que pudiera soportarlo, confesó Rose exhausta. En cuanto se anunció la llegada del nuevo miembro de la familia Courtwin, todos los hombres del estudio a excepción de Edmund, que subió corriendo hacia la habitación,
Empezaron a brindar por Rose y el bebé. Edmund tuvo que esperar a que adecentaran a la madre y al pequeño. Jenny fue la única que encontró la fuerza para impedir que entrase a la habitación. Cuando por fin estuvieron listos se acercó a la cama, besó a una adormilada Rose en los labios. Ella trató de mantenerse despierta. Aquí tiene a su heredero, milord, dijo ella señalando el paquete blanco que descansaba sobre su hombro. Me hubiera gustado que hubiera sido una niña, como su madre. Si quieres una niña, la deberás tener tú. Él sonrió. Recogió el paquete y lo abrió para ver una carita redonda y arrugada de la que sobresalía una gran nariz. Las manitas del bebé empezaron a buscar en el aire. El vizconde le entregó su dedo, y sintió una emoción nueva al ver a su hijo agarrado a él. ¿Has pensado un nombre?, preguntó Rose. No. ¿Tienes alguna preferencia? Ella negó con la cabeza. Gabriel. ¿Te gusta? Me gusta. Gabriel. Cuando Rose se quedó dormida saboreando el nombre de su hijo, Edmund bajó a la planta baja donde todos esperaban para conocer a Lord Gabriel Cortwin, barón de Seffard. La matrona no permitió que el padre se apropiara del niño más que unos cuantos minutos. Acompañada de Jenny como fuerza de apoyo, consiguió quitarle el bebé. Edmund estuvo tentado de tirar de él como un perro que pelea por un hueso, pero se lo entregó a la mujer. El brandy y los mejores puros se repartieron entre los caballeros. Todos estaban sentados de manera informal en la biblioteca, donde se habían retirado después de que la matrona se llevara al niño. Bueno, señores, hoy es un gran día para esta familia, dijo el conde alzando su copa. Brindo por mi nieto. Por mi nieto. Se unió Redcliffe. La imagen de los dos hombres levemente achispados hizo que el resto no pudiera evitar sonreír al verlos comportarse como dos adolescentes en su primera parranda. Por fortuna, dijo Peter, la guerra sigue estando lejos de nuestro suelo, y Gabriel tendrá una buena infancia. ¿Es cierto que le han retirado el título a la condesa de Occam?, preguntó Redcliffe al conde. El padre de Rosa ignoraba todo acerca del testamento del fallecido conde de Occam. En cuanto el parlamento supo de su implicación en el crimen de su marido, y su participación en el de la cortesana y el francés, aceleraron los trámites de la nulidad del matrimonio de Elizabeth Manning con el anterior conde. Cuando el fiscal le ofreció la posibilidad de declararse culpable para cambiar la horca por la deportación, no lo dudó ni un segundo. Todos hemos estado presionando para limpiar el nombre de Charles, así que en breve todo estará solucionado, incluyendo lo del título. ¿Le dan un título a Charles?, preguntaron al mismo tiempo Virgil y su padre sin poder disimular su asombro. No a él, a mí. A primeros de septiembre seré conocido y reconocido como Lord Peter Manning, 13º conde de Occam. Enhorabuena, dijo Betwick palmeándole la espalda. ¿Te quedarás en casa a cuidar de tu nuevo título? ¿Acaso te has quedado tú en tu casa, cuidando del tuyo? ¿Tienes un título?, preguntó Virgil al gigante, con el que seguía manteniendo las distancias. Soy Lord Yuan Manning, 11º duque de Betwick. Creo que tengo 13 títulos más, algunos de ellos ingleses y alguno irlandés también. Hizo una reverencia de presentación. Todos quedaron mudos de asombro, pero no tanto por la calidad del título sino por el cambio radical que se había producido en él. Había adoptado una pose más aristocrática, y su enorme cuerpo no parecía brutal sino elegante. La expresión de su rostro había dejado de ser salvaje para convertirse con un gesto, en un aristócrata altanero. Puede que hayan absuelto a Charles, dijo Peter, pero no podrá librarse de las sospechas. Al fin y al cabo, fue amante de Elizabeth. La familia lo ha vuelto a admitir, pero todos le hemos pedido que se quede en Escocia todo el tiempo que pueda aguantar. Es lo más sensato. ¿Qué problemas puede encontrarse allí?, dijo el conde de Carrick. ¿En Escocia?, preguntó Manning con una carcajada. Los problemas lo encontrarán a él. Solo queda pendiente el tema de Polifemo, dijo el conde devolviendo a la reunión la seriedad inicial. ¿Qué es exactamente lo que sabe? En realidad no mucho, dijo de nuevo el duque. Al secuestrar a la vizcondesa lo que en realidad pretendía era darle tiempo a Elizabeth para seducir a Edmund y conseguir información a través de él. Ni siquiera sospechó que tuvo a Redouce en su poder. ¿Pero sabemos algo que nos permita identificarle?, preguntó Virgil. Solo una descripción física, la que nos dieron Elizabeth, el nieto de Louis, un hombre de unos 40 años, con apariencia de caballero y el rostro con algunas marcas en la frente, ojos claros y pelo rubio. Todo parece indicar que es inglés, dijo el conde de Carrick. Estará en Francia. Yo me ocuparé de localizarlo allí, señaló Betwick. Cuando Lord Peter Horton pasó a ser de manera oficial Lord Peter Manning, conde de Occam, se celebró con una fiesta por todo lo grande en la casa del duque de Gloucester. Asistió toda la familia, incluso Charles, que acudió cojeando a causa de un accidente de caza. La fiesta fue prácticamente familiar, pues la mayoría de los miembros de la aristocracia se encontraban repartidos a lo largo de la geografía disfrutando del verano en sus casas de campo, pero fue tan memorable, que aquellos que no pudieron asistir lo estuvieron lamentando durante largo tiempo. Epílogo. En Courthouse, Rosa había vuelto a su trabajo, la relación con su esposo había vuelto a la normalidad. La falta de intimidad recomendada por el doctor tras el parto, había dejado pendientes muchas cosas entre ellos. A pesar de la complicidad que existía entre la pareja,
Se mostraban cautos, como si no quisieran enturbiar la felicidad conseguida, como si las palabras pudieran invocar de nuevo los problemas. 2 meses después del nacimiento de Gabriel Courtouin, Edmund se trasladó a la habitación de Rose. ¿Qué está haciendo?, preguntó ella al ver a la ayuda de cámara haciendo sitio en su vestidor para las cosas de su marido. Es muy molesto tener que ir y venir. Además, necesitas un lugar para trabajar, un cuarto que no esté lejos de tu dormitorio, ni de la habitación de los niños. Mi habitación reúne todos los requisitos, contestó su marido desde el umbral de la puerta que comunicaba ambas habitaciones. No es necesario que renuncies a tu privacidad, hay muchos cuartos vacíos en este piso. Lo sé, pero no quiero volver a dormir solo. Ella le miró con malicia. Quiero decir que quiero dormir contigo, aquí, todas las noches, el resto de mi vida. Cuando la ayuda de cámara y Annie terminaron de acomodar las cosas del vizconde y se marcharon, Edmund caminó hasta Rose para quedar frente a ella. Tengo que confesarte que sabía que Elizabeth estaría en Fowey. Lo sé. ¿Lo sabes? Supongo que cuando tu padre hizo el inventario de las cosas del conde de Ockham vio que faltaban los libros de claves. Y si no él, alguno de los criados leales al anterior conde. Así es. ¿Por qué me dejaste acompañarte? Supongo que me pareció que, si estabas allí, te darías cuenta de que solo me importabas tú. Mi intención no fue nunca seducirla. Las joyas eran suficientes señuelo para tener a Elizabeth controlada. Todo eso lo sé. Dijiste que no podías soportarlo. Pensé que no querrías volver conmigo. Me refiero a tener un matrimonio de verdad. Yo siempre he querido tener un matrimonio de verdad, y creo que ahora tenemos más que eso. Tenemos una familia de verdad. Te amo tanto. Lo sé. Ya sé que lo sabes. Pero ¿no deberías decir que tú también me amas? Ya sabes que te amo. Debes prometerme que haga lo que haga nunca me abandonarás. Desde este momento tienes mi permiso para dispararme si te doy motivos para ello, pero jamás vuelvas a dejarme. No lo haré. Sus labios apenas se habían encontrado cuando sus cuerpos se pegaron buscando traer a la memoria el contacto olvidado. Edmund recorrió el rostro de su esposa con los nudillos en una caricia de reconocimiento mientras ella le desabotonaba el chaleco y la camisa. Las manos cayeron a sus costados cuando entró Jenny con un bebé vociferante en la habitación. Se lo entregó a Rose. En cuanto se marchó de la habitación, acomodó al niño entre sus brazos. Se descubrió y en cuanto el bebé tomó el pecho, se hizo la paz. Edmund se arrodilló ante ellos, besó la cabecita de su hijo, que le retiró la cara con la manita advirtiéndole claramente que no quería intromisiones con su madre. Se sentó frente a ellos y su mirada vagó de uno a otro. No puedo imaginar otra vida en la que pudiera ser más feliz, dijo. Yo tampoco. Cuando termines debo insistir en revisar la fuente de alimentación de mi heredero. He de comprobar que todo es tan delicioso como se ve. Ella le sonrió y al instante su rostro se vio iluminado por el amor. Una luz difícil de definir, pero que quienes alguna vez amaron y fueron amados, reconocen al instante.